Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a un servicio con la Iglesia Cristiana Hispana en el área de Kentucky. Quiero compartir un devocional y espero que sea de edificación y de bendición para todos. En verdad estamos pasando por tiempos difíciles en el cual muchos nos vemos agobiados y nos vemos acorralados en muchas dificultades y no sabemos qué hacer. Entonces pensé en hacer un estudio, o más bien un pequeño devocional, que nos va a mostrar que en la palabra tenemos nosotros la respuesta a los problemas, la respuesta que el Señor ofrece para todos aquellos que temen de Él. Y cuando digo temen, le respetan, le aman, le reciben, aquellos para quienes Dios, Jesucristo, es el Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija y que podamos encontrar en esta enseñanza un refrigerio o una ayuda para solucionar, vamos a decir así, las situaciones por las que estemos pasando. Oremos. Padre bendito, en esta mañana venimos delante de tu presencia para primeramente darte gracias por habernos permitido despertar, Señor. Sabemos que muchas personas se acostaron ayer, posiblemente no despertaron, o despertaron con muchas molestias, enfermedades, dificultades. Y Dios Santo, tú nos has permitido a nosotros abrir los ojos, mirar tu creación y estar agradecidos. Pedimos, Señor, que tú limpies nuestra maldad, nuestros pecados, y nos ayudes a permanecer firmes a lo que dice tu palabra. Ayúdanos a compartir el mensaje con otros, Señor, a no desmayar, porque a eso tú nos has llamado. Te alabamos, bendito Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, en la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo le encargó a su pupilo, el pastor Timoteo, que hiciera una labor especial, y básicamente lo que el apóstol le pidió a Timoteo es lo que actualmente todos los predicadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hacemos. Y lo que dice allí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces no solamente es enseñar con paciencia, pero también de acuerdo a la palabra de Dios. No es doctrina de la persona, sino la doctrina que está en la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual del creyente. Es necesaria para el crecimiento y la madurez de la iglesia. Y aunque esto que le dijo el apóstol al pastor Timoteo, le encargó, suena como medio fuerte, como estricto, nosotros sabemos que en la palabra también, en la palabra de Dios también es una fuente de consuelo y de refugio para el alma que está afligida. Pablo sabía bien eso, porque más adelante yo les voy a leer un versículo que ha sido de mucho apoyo para nosotros. Él experimentó consuelo de Dios en medio de sus luchas y las dificultades. Hoy yo quiero que busquemos de parte del Señor una palabra que nos anime, una palabra que nos ayude a saber que no estamos solos. No estamos solos en medio de las dificultades. Sabemos que pasamos por problemas, hay pruebas, hay altibajos de la vida. Entonces vamos a leer un solo versículo. Y yo diría que es un versículo famoso entre los creyentes porque se repite muchas veces. Mas sin embargo, veremos que muchas veces, aunque se repita mucho un versículo, no se practica. Dice allí en el libro de Mateo capítulo 11 y versículo 28. Dice: venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto hace parte de una enseñanza que el Señor Jesús estaba haciendo acerca de la doctrina, básicamente. En la nueva traducción viviente, dice un poquito diferente, vamos a decirlo, pero es el mismo contenido. Y nos va a ayudar a entender esa palabra trabajados. La palabra trabajados dice allí en la nueva traducción viviente es cansados. Entonces allí dice, venid a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas. Entonces cuando una persona llega al punto donde está tan llena de cosas en su cabeza, en su vida, en su cotidianidad, esa persona empieza como a desgastarse física, mental, moral, y es como un deterioro que va en aumento si esta persona no hace lo que el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que están en esa situación. Entonces la palabra trabajados es una palabra que significa básicamente cansado, molido por el trabajo, por haberse de pronto dedicado de más en él, o más bien también por los que se la pasan pensando. Hay personas que ya han llegado a la casa, están descansando, y por estar pensando allí metidos en el trabajo todavía se desgastan más de lo que necesitan. Un predicador inglés, Charles Spurgeon, en uno de sus libros escribió que esta palabra que aparece ahí en Mateo 11:28 se puede usar para referirse cuando un barco se está hundiendo, ya está cargado y está tan lleno de cosas encima del barco que se empieza a hundir. Entonces, mirando a esa referencia que nos da el predicador Spurgeon, nos damos cuenta que la gente hoy en día dice expresiones como, estoy tan agotado que siento que me ahogo. No sé si alguien ha escuchado eso, decir de alguien, me estoy ahogando en los problemas, ¿verdad? Ya no puedo más, la corriente está fuerte. Cuando Jesús invitó a los trabajados, y usando lo que dice allí en la Biblia, les habló a los que estaban abatidos, a los que están, como dicen por allí, al borde del abismo, ya casi van a reventar, ¿verdad? A punto de tirar la toalla. Ahora, como creyentes, nosotros no podemos creer, ni mucho menos enseñar, que porque somos creyentes, porque somos cristianos, porque vamos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque tenemos una gran fe en el Señor, porque le echamos ganas a la oración, porque le echamos ganas al ayuno y todo eso, no podemos decir que por eso no vamos a pasar por dificultades, porque los cristianos estamos en el lugar donde vamos a pasar dificultades. También pasamos momentos difíciles, y el Señor Jesús lo dijo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso quiere decir que donde vamos a estar, vamos a pasar dificultades. Y la cuestión es lo que dice enseguida el Señor. Él dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, aunque el creyente va a pasar por dificultades, tenemos la confianza de que en Cristo nosotros vamos a tener la respuesta, o más bien el refugio, para levantarnos y tener el descanso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dice el Señor Jesús allí en la palabra de Dios? Está en Juan, no tengo mi cita, pero allí dice eso. Eso quiere decir que nosotros somos creyentes, amén. Somos cristianos, amén. Creemos en el Señor, le seguimos, le servimos, pero nosotros todavía estamos en el mundo. La Biblia también dice, en el mundo estáis, pero no sois del mundo. Entonces estamos en el mundo. Y porque estamos en el mundo, entonces también somos afectados por las cosas que están en el mundo. Los creyentes se enferman, les da COVID también. A los creyentes les da gripa, les da enfermedades incómodas que nos frustran, que no nos dejan hacer las cosas, no nos dejan avanzar. A los cristianos les vale igual la gasolina cara, hermanos. Cuando usted va a echar gasolina, no porque sea cristiano le van a dar más barato, igual usted tiene que pagar. Todos estamos afectados
por las cosas que están en el mundo. Por eso el Señor Jesús, tendréis aflicción, pero ustedes confíen en mí, porque ustedes me pertenecen a mí y el Señor se encarga de nuestras dificultades. Por eso nosotros entendemos que tenemos la victoria en el Señor Jesucristo. Entonces, por la victoria del Señor y a través de su amor, Él nos va a liberar de las consecuencias del trabajo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vamos a pasar por esas dificultades y todo eso, pero el Señor nos va a hacer descansar. Por eso Él dice, vengan a mí, los que están trabajados y cansados. O sea, ustedes están pasando por eso, vengan, acérquense a mí y en mí. Ustedes van a poder descansar y van a poder encontrar un refugio, refrigerio en medio de esa dificultad. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Personas, seguidores de Dios, que pasaron por momentos de gran dificultad, momentos tristes, momentos de temor, momentos de persecución, momentos de angustia, momentos de tanta tristeza de ver que la gente no atiende, que las personas llegaron al momento crítico en el que algunos desearon aún morirse. Y dirá usted, bueno, ¿y cómo puede ser posible que personas de ese calibre hablen así? Porque, y otra vez les digo, hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero necesitamos confiar en el Señor para que Él nos dé ese descanso que nos ofrece en el versículo que hemos leído al principio. Amén. Vamos a mirar, por ejemplo, a David. David, el hombre, el gran libertador de Israel, el rey tremendo, el que mató al gigante, que dice que él se enfrentó al oso y al león para arrebatarle las ovejas. Este hombre que cuando se ponía a cantar alabanzas hacía que los demonios que tenía el rey Saúl huyeran. David, que era el hombre conforme al corazón del Señor, se hundió o estuvo en una gran tristeza por la muerte de un niño que tuvo o que concibió con Betsabé. Nosotros no queremos entrar en los detalles, sabemos que ese niño era un niño de pecado y todo eso, pero si usted quiere un poquito más de información lo puede leer. Más sin embargo, allí en 2 Samuel 12, en el versículo 17, solo ese versículo, porque todo el capítulo cuenta la historia, pero en ese solo versículo dice que David estuvo allí tirado en el piso rogándole al Señor pues que perdonara la vida del niño, y el versículo 17 dice, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantarse de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Estaba en una tristeza tremenda, se quedó callado allí, no quería estar con nadie por 7 días, hermano, tirado allí en el piso. Elías, otro tremendo hombre de la Biblia, hermano, del Antiguo Testamento. El profeta que hizo que lloviera, que no lloviera sobre la tierra durante 3 años. Él oró y la lluvia cesó 3 años. Este hombre oró y descendió fuego del cielo y consumió una ofrenda que había hecho. Esos son milagros tremendos. Este profeta no murió, hermanos. Él fue llevado en un carro de fuego al cielo. Pero este mismo Elías, que había hecho tantas grandes proezas, tuvo también un momento en el que quiso morirse. Lo podemos mirar allí en el libro de Primera de Reyes. Yo estoy aquí buscando mis pasajes para poderlos compartir, poderlos leer. Primera de Reyes capítulo 19, en el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Si usted quiere saber por qué él estaba en esa decepción, en esa tristeza, él estaba cansado de huir, había una mujer que lo estaba persiguiendo, lo querían matar, y él sentía que él era el único que estaba predicando el evangelio, que todos los demás no querían hablar más del Señor, porque ya él era el único que quedaba, y bueno, usted puede leer la historia.
Pero llegó un momento en que este hombre se sintió tan cansado, tan abatido, tan trabajado, como dice el versículo al principio, que dijo, Señor, yo ya me cansé, ya no quiero más, quítame la vida, ¿verdad? Entonces son esos momentos cuando una persona llega a esa línea, cuando está tan cargada que tiene que escuchar el llamado del Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jonás es un hombre celoso de su relación con Dios, pero también es un hombre, vamos a decir, egoísta. ¿Por qué egoísta? Porque él sabe que Dios es misericordioso. Y Dios mandó a Jonás a que le predicara a una nación de gente pecadora, gente que no servía a Dios, que no seguía a Dios. Y él dijo, no, pues yo que voy a ir a perder el tiempo por allá si al final el Señor los va a salvar. Y mire qué interesante eso, hermanos. Los creyentes estamos llamados a llevar el mensaje. Y tenemos que llevar el mensaje buscando que la gente se arrepienta y que venga a los pies del Señor y que puedan ser salvos. Pero en Jonás vemos lo contrario. Jonás dice, ¿por qué voy a ir si se van a arrepentir y el Señor los va a perdonar? Bueno, eso es lo que uno busca, ¿verdad? Pero Jonás no quería eso. Él tenía una forma de pensar interesante y él quería que Dios solamente se encargara de su pueblo. Mas, sin embargo, uno mira ya en Jonás capítulo 4, versículos 2 y 3, que Jonás estaba, vamos a ver, dice, y oró a Jehová, Jonás. Jonás dice, lo voy a leer desde el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y eso usted lo va a mirar porque tenía algo allí y él se enojó. Voy a leerles el versículo anterior para que no nos vamos a enredar, ¿ok? Dice que Nínive se arrepiente en el capítulo 3. Entonces Jonás, cuando vio que sucedió lo que él esperaba, que se iban a arrepentir, que Jonás no lo quería, pero así sucedió, entonces dice que se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová. Y mire qué oración tan interesante la que hace Jonás aquí. Dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Qué tremendo, hermano. Nuestro Dios es así. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y dice usted, bueno, ¿y este Jonás qué trae, verdad? La cuestión es que Jonás no quería compartir la salvación con otros. Él quería la salvación para él solo. Y en medio de este enojo y de este celo, llegó a ese momento en que dijo, no, yo mejor me quiero morir, porque si Dios es tan bueno, es interesante, ¿verdad? Y se pone a pensar, mire, este Jonás debiera haber sido con un corazón más amplio, más grande para los demás. No, Jonás no quería eso. Y llegó al momento a quererse morir. El enojo de Jonás. Job también era otro hombre tremendo que menciona la Biblia. Job era el ejemplo delante del Señor. Dice la Biblia allí en los primeros capítulos de Job que el Señor le dijo a Satanás, porque dice que Satanás fue allá al cielo, y el Señor le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Usted lo puede leer en su casa, lea el libro de Job. Entonces Job era un ejemplo. Él oraba por sus hijos, daba consejo a las personas alrededor de él era temeroso de Dios. Pero llega un momento en que pasa por una situación difícil, y para eso usted tiene que mirar el libro, leer el libro completo. Y en el libro Job, capítulo 3, versículo 11, encontramos algo interesante. Este Job, que era una persona tremenda, un creyente tremendo, que Dios lo veía como algo ejemplar, dice en el versículo 11 del capítulo 3, ¿por qué no me morí yo en la matriz?
o expiré antes de salir al vientre. Imagínese. Dice, mejor yo no hubiera nacido. Hubiera sido mejor para mí que haber pasado por todo. Porque Job estaba pasando por algo difícil, hermano. Antes de que Job cayera en esta prueba, él tenía todo bueno. Tenía bienes, posesiones, hijos, hijas y todo. Y hermanos, llegó el enemigo y le tocó todo eso y ahorita Job no sabía qué había hecho, qué había pasado. Dice, mejor ni hubiera muerto. Entonces uno se ve que hay situaciones que lo llevan a uno al borde de decir, bueno, yo para estar pasando por esto, mejor no hubiera nacido más bien. Hay otro que lo dice de una manera tan tremenda. A mí me impresionó cuando yo leí este pasaje. El profeta Jeremías, hermanos, en el capítulo, en el Antiguo Testamento, también otro tremendo hombre que dice la Biblia que el Señor lo escogió desde el vientre para ser profeta a las naciones. Eso está en el capítulo 1. Y este hombre dio unas tremendas profecías y habla tratando de que el pueblo se arrepienta y tratando de que el pueblo se encamine con el Señor, pero pues el pueblo, como sabemos, no siempre escucha. Y Jeremías, en medio de esa tristeza, Jeremías también se conoce como el profeta llorón. Dice que en medio de una tristeza, ya en el capítulo 20, Jeremías capítulo 20, versículos 14 al 18, Jeremías llega al momento en que dice, lo que he hecho, lo que he sufrido, lo que le he hecho, contado a este pueblo no sirve para nada. Entonces, para mí, dice allí versículo 14, maldito el día en que nací. Imagínense, hermano. Dice usted, oiga, pero ¿cómo así? Que una persona de Dios está maldiciendo, porque la Biblia dice, no maldeciréis, ¿verdad? Sino bendecid. Este hombre está trabajado. Este hombre está desquebrajándose. Este hombre está en una tristeza tal que dice que ese día en que la mamá lo dio a luz, que no sea bendito. Es más, el hombre que vino a atender a la mamá y que le dio la noticia al papá, dice, maldito el hombre que le dio nuevas a mi padre diciendo es hijo varón. Hasta eso dice, no quiero nada, que eso no hubiera sucedido. Mire, hermanos, son situaciones que todos pasamos, creyentes, no creyentes. Así es la vida. Jesús mismo lo expresó diciendo, mi alma está, estoy en tristeza hasta la muerte, ¿verdad? Allá en el libro de Mateo, yo lo busco por acá, Mateo capítulo 26, versículo 38, dice, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, la tristeza que tenía el Señor Jesús, era una tristeza que era agonizante, hermano. Era una tristeza que en verdad era inaguantable. Pudiera uno especular, bueno, ¿y por qué la tristeza de Jesús? Todas esas cosas. Jesús no quería dejar solos a los discípulos. Y sabemos que Él no los dejó solos porque vino el Espíritu Santo a morar en los corazones, ¿verdad? Mas sin embargo era en su parte humana. Acuérdese, Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y en su parte humana, Él siente esa tristeza y ese pesar. Y Él dice, siento una tristeza tan tremenda que yo necesito que ustedes me ayuden y me fortalezcan a través de la oración. Velen conmigo, ¿verdad? Y ya conocemos esa historia, usted lo puede leer, es la oración en Getsemaní. Entonces encontramos nosotros que la Biblia muestra de que somos nosotros los creyentes, somos personas como todos los demás, de igual manera sufrimos, de igual manera
tenemos dificultades, de igual manera llegamos a la línea, casi al borde del abismo, pero hay una diferencia, hermanos. La gran diferencia radica en que nosotros tenemos un Señor y este Señor nos ofrece descanso. Por eso es que el versículo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué es que la gente se carga? ¿Por qué es que la gente se agobia? ¿Por qué es que la gente llega a este sitio donde ya no puede más, ya casi se va a reventar? Este desgaste que lleva al borde del abismo viene de varias formas. Primero, las dificultades cotidianas. Diariamente hay dificultades que uno tiene como imprevistas. Se quedó sin trabajo. Imagínese usted, en este tiempo, cuando la gasolina está tan cara, cuando las dificultades económicas crecen más, le dicen, ¿sabe qué? No hay más trabajo para usted. Eso es algo que lo va a llevar a usted a un caos, hermano. Eso es algo que lo va a poner a usted en angustia, ¿verdad? Son dificultades cotidianas. La Biblia dice, venid a mí. Luego, un accidente automovilístico. Va usted manejando tranquilo por su calle y de un momento a otro sale otro vehículo por ahí, una persona que no está concentrada y le arrolla su carro y usted se quedó sin vehículo. No tiene forma de transportarse y ahora le toca buscar a ver quién le da un aventón o cómo le hace usted para superar esto. Ahora, súmele a eso que de pronto no hubiera un seguro. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, eso son cosas, dificultades, una enfermedad que lo deja postrado usted en su casa y lo evita cumplir con las obligaciones. Alguna pérdida material. Un viento que cayó un árbol encima de su casa, encima de su carro, cosas, todo son cosas que nos llevan al borde, al desgaste, al borde del abismo. ¿Sabe qué, hermano? La Biblia sigue diciendo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Un futuro incierto. Planes, uno planea cosas. ¿Qué será lo que cómo estará mi negocio? Hay gente que se mete en eso y no confía en que el Señor los va a guiar y ellos están pensando que si no llevan el timón con sus propias manos, el negocio va a fracasar. No hay confianza en el Señor. Hay gente que tiene tareas para hacer, un examen que presentar y no puede ni siquiera dormir. ¿Cómo será que me va a salir? ¿Cuáles serán los resultados de un examen de sangre? ¿Cómo resultaría el examen del COVID? Hermanos, el futuro incierto, si usted no lo pone en las manos del Señor, usted va a empezar a tener ese desgaste. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que usted necesita, todo lo que usted está planeando, eso viene añadido, hermano. Yo no estoy predicando teología de la prosperidad. La Biblia no enseña eso. Pero yo estoy predicando, hermano, de que uno tiene que buscar primeramente al Señor y el Señor va a tener cuidado de cada uno. Porque la Biblia también dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y con saber que Dios no nos va a desamparar es suficiente. Usted no tiene que ser millonario, hermano. Con que usted viva tranquilo, en paz, con lo necesario, está bien. Porque así nos quiere el Señor. La Biblia también tiene un pasaje por allí. Señor, no me des tanto que me olvide de ti, o tan poquito que reniegue. Manténme, ¿verdad?, en lo que necesito. Otra cosa que lo hace a uno caer al abismo de la desesperación, desgaste emocional en el hogar. ¿Qué es eso? Bueno, dificultades, hermano. En las parejas siempre hay dificultades, hay altibajos. Porque son dos personas diferentes, va a haber ajuste. Que si no barrió, que si sí barrió, que si sacó la basura, que si no la sacó, que si se lavó la ropa, que si se compró el mercado. Todas esas son cositas, hermanos, que siempre van a llevar a alguna situación, pero
no es para que uno vaya a perder la calma por esas cosas. Ahora, hay otros problemas que sí deterioran la armonía en la pareja. Hay algunos que tienen sus tendencias incómodas, los que tienden a la infidelidad. Hay otros que disfrutan pornografía, o hay otros que les gustan las apuestas, o que son indiferentes con su pareja. Esas son cosas que deterioran la unidad en la relación. Se ha visto que últimamente el incremento a que la gente huya de los problemas. Es una tendencia a divorciarse mejor, tirar la toalla, dejar todo atrás. La gente no quiere tratar de arreglar las situaciones. La gente no quiere escuchar a Jesús decir: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y por las situaciones en la pareja, también las situaciones con los hijos empiezan a dañarse. Y hay una cosa bien interesante. Hay papás que le dejan toda la carga a la mamá, y hay mamás que le dejan toda la carga al papá, y así, bueno, así, ahí se la van. Pero tiene que recordar una cosa: los hijos son de los dos participaron en eso. Eso quiere decir que los dos tienen la misma obligación con los hijos. Ambos tienen que atender esa obligación, y no se pueden desentender de lo que tienen que hacer. Si ustedes no buscan la armonía, teniendo ese tercer lazo de la unión, el Espíritu de Dios en el hogar, va a haber dificultades. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, los que son padres solteros, que no es bíblico eso, pero pues con lo que la situación actual, la sociedad en la que vivimos, eso sucede. Bueno, los padres solteros, los que son solos con los hijos, tienen la situación de que se hacen más permisivos con los hijos y arriesgan a que esos muchachos se maduren biches, como decimos en mi país, y se aventuren a hacer cosas que no son necesarias. Pero otra vez, hermanos, a todo eso, la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que sí hay desgaste emocional, sí hay dificultades en el hogar, sí hay luchas con los hijos, pero hay un Señor que nos llama, que nos ayuda, que nos muestra el camino. Busquemos del Señor. La fatiga, hermano. La gente que se mete a trabajar y trabajan y trabajan y no paran, buscando alcanzar cosas que nunca logran, hermano. Hay gente que uno les dice: bueno, y usted trabaja tanto, tener harto dinero. Y dice: no, hombre, pues si no tiene dinero, entonces ¿para qué trabaja, verdad? Pero la cuestión es esa, hermanos, que cuando uno no busca del Señor, cuando el Señor no está haciendo parte de nuestra vida, hermanos, ni siquiera esas cosas le rinden a uno. Y yo se lo digo a usted por experiencia propia. Porque cuando uno viene a los pies de Cristo, hermano, aunque usted no sea una persona que está haciendo millones, el Señor lo está bendiciendo siempre. Hay situaciones, cambios que pasan en la vida. Los divorcios, otra vez, hermano, menciono eso, son cosas que afectan a los hijos. Los hijos ahí llegan a la línea del abismo. Un hijo ellos sufren, los papás al fin y al cabo, no, pues es que ya no nos queremos, y no piensan en los muchachos. Y esos niños, hermanos, crecen con dificultades. Esos niños empiezan a cargar cargas que no necesitan llevar. Por eso el Señor dice: vengan a mí los que están trabajados y con cargas, y yo los voy a hacer descansar. Entonces son muchas cosas son las que pudiéramos seguir mencionando, por las cuales las personas vienen a estar en esta situación de dificultad. Pero el Señor siempre nos está ofreciendo la solución. Les voy a leer ese mismo versículo con una paráfrasis. Cuando uno está leyendo libros por ahí, entre paréntesis aparece
que dice el énfasis del autor. O sea, le vamos a hacer un énfasis a este versículo para tratar de aplicarlo más a nuestra vida. El Señor Jesús ofreció la solución. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, o sea, que ya están hartos, ya están al punto de romperse, al punto de darse por vencidos, y que están también cansados. ¿Cansados de qué? De lidiar por sus propias fuerzas, de tratar de arreglar la situación como yo pienso que se debía arreglar. Y entonces cuando usted reconozca eso y venga a Jesús, entonces dice Él, yo los voy a hacer descansar. La Biblia es nuestra fuente de fortaleza. La palabra de Dios viene para darnos ese descanso que necesitamos siempre. Hay versículos hermosos en la palabra de Dios que nos ayudan a entender que en Dios es que está nuestra fortaleza. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y dejará para siempre, no dejará para siempre caído al justo. Dese cuenta que el Señor sabe que vamos a tener dificultades, pero Él no nos va a dejar caídos. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. La palabra de Dios es la fuente de nuestra fortaleza, hermanos. Y les había dicho de Pablo, que Pablo había sufrido, y que hay un versículo que ha sido para nosotros de fortaleza, más que todo en tiempos en el que pasamos una situación triste y fuerte con una de nuestras niñas. Pablo, cuando sufrió, él halló el consuelo en Dios. Cuando nosotros estuvimos sufriendo, hallamos consuelo en esta palabra. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y con qué? ¿Por qué no hace eso? Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Están pasando situaciones difíciles. Muchas personas están perdiendo familiares. Se perdió un trabajo, se perdió un vehículo. Hay enfermedades. ¿Qué hacer? Hermanos, la palabra de hoy es para el que está en esa situación. Está en problemas, está en dificultades, está en tristezas. Vamos a orar unos por otros. Vamos a pensar en el que está pasando por una dificultad ahora mismo. Usted lo conoce, su amigo, su hermano, su papá, su mamá, no sé quién sea. Esa persona que usted sabe que está en un momento difícil, que está a punto de darse por vencido, al borde del abismo. Vamos a ponerla en nuestra mente y vamos a pedirle al Señor que nos dé ese consuelo y que nos ayude a entender que lo estamos buscando para hallar ese consuelo. Entonces vamos a orar en esa forma. Padre bendito, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, para traer delante de ti todas nuestras cargas, nuestros problemas, estas dificultades que nos están agobiando. Mi Dios, enfermedad, dificultades económicas, dificultades en el hogar, problemas en el trabajo, nuestras propias concupiscencias que nos agobian, Señor. Queremos traer delante de ti todo eso, Señor, y pedirte, como dice tu palabra, que nos des el descanso. Queremos, como dice
allí en Mateo. Buscar primeramente tu reino, tu justicia, Señor, y saber que tú vas a responder a nuestras necesidades. Que aunque tenemos problemas, que aunque estamos pasando por dificultades, que aunque se perdió un empleo, aunque estamos en enfermedad, tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, sabemos que vamos a poder levantarnos. Porque tu palabra también dice que tú no dejarás para siempre postrado al justo. Levanta, Señor, en este momento a esta persona que está pasando por dificultades. Dale consuelo, dale la paz, dale, Señor, la seguridad de que tú estás allí a su lado. Y si esta persona todavía no te conoce, Señor, si esta persona no sabe que en ti está esa fuente de consuelo, mi Dios, háblale a su mente y a su corazón y hazle saber la necesidad que tiene de ti. Llénalo, Señor, en este momento de la compasión tuya y que Él pueda decir, Señor, te acepto, Señor, te necesito, ven a mí. Oramos, Señor, para que esta palabra que hemos compartido hoy sea de fortalecimiento para todos aquellos que están pasando por dificultades. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar este mensaje en el día de hoy. Te alabamos, bendito Dios, y te glorificamos. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.